Auditivo y este es mi audífono, que me cambiaron la vida y hoy me conecto con el mundo de una manera hermosa. Eso, historias de personas, experiencias, vivencias, emociones y un montón de cosas más te quiero compartir en este podcast. Así que quédate, escucha el episodio que más te interese y que aprendamos juntos de la hipoacusia, un mundo que muchos vivimos pero que pocos entienden. Bueno, en un nuevo episodio de Sordo pero no mudo, vamos a ir directo al grano o a la justicia, porque estamos acá con la doctora Sandra Fariña. Es abogada, especialista en discapacidad, se dedica básicamente a eso, como profesional y como madre también de una nena con discapacidad, en la cual hay que luchar por terapias y derechos básicamente. Así que eso nos trae hoy. Gracias, Sandra, por venir. Bueno, Lucas, muchas gracias por la invitación. Un placer poder acompañarte y, bueno, poder hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Como es el derecho a la salud. El derecho a la salud y el derecho a, no sé, tener una buena educación, tener un montón de cosas que termina después siendo salud, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente, sí. Son garantías que son constitucionales. O sea, derechos. Sí. Justamente vamos a hablar de los amparos. Y los amparos son garantías constitucionales, están establecidas en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y dentro de esas garantías, estos derechos, se encuentran los que recién nombramos, por ejemplo, salud, educación. ¿Y un recurso de amparo cuándo se hace? O sea, ¿qué es un recurso de amparo? Un recurso de amparo se hace cuando, por ejemplo, una persona siente que se han vulnerado sus derechos. Y sus derechos se pueden vulnerar de acuerdo, según como dice este artículo 43 de la Constitución Nacional, por acción o por omisión de una entidad, ya sea pública o particular. Entonces, cuando yo siento que hay un derecho que actualmente lo están vulnerando, tengo este derecho a acceder a la justicia y solicitar que, cese o que de alguna forma, remedien esta situación. O sea que si se está vulnerando este derecho, que cese esa vulneración. Claro, por ejemplo, volviendo al tema de salud. Imaginemos el hipotético caso que, yo necesito determinado tratamiento o necesito determinada droga para también un tratamiento. Y que mi médico, el médico que sigue, ¿no?, el tratamiento me dice, es esto lo que necesitas para poder seguir por tu calidad de vida, es lo que necesitas. Y de repente vamos a la obra social y la obra social niega este acceso a ese tratamiento o niega este acceso a esa medicación. Entonces, ¿qué hace la persona en ese momento? Porque de eso depende mi vida. Y ante esta situación podemos ir a un abogado que se especialice o que entienda de cuestiones de amparo o de cuestiones de salud. Y mediante él utilizamos esta herramienta, que es la herramienta de los amparos, donde se va a solicitar de manera rápida y eficiente la posibilidad de que el juez revea esta situación y que le pida a la obra social la cobertura, o sea, que le otorgue ese tratamiento o esa medicación, ¿no? Esto es para todo, ¿no? Es para, por ejemplo, poder pedir una droga, un tratamiento de rehabilitación, un acompañante en la escuela, poder pedir, no sé, un audífono, un implante, todo lo que corresponda por ley. Exacto, es todo lo que te corresponda según lo que te esté sucediendo y según lo que tu médico indique. O sea, tampoco es algo que puedo decir, yo necesito esto. O sea, hay una historia clínica, hay un médico tratante. No es algo que se le ocurre a uno. Con respecto a la educación, que recién mencionabas, es el acceso a la educación, que es un derecho básico.
y que cuando hay algo que lo impide o que amenaza con impedirlo, poder tener esta herramienta nuevamente para poder solucionarlo, pero cuanto antes, porque el amparo es una acción rápida, eficiente, es inmediata, es un juicio, pero a diferencia de otros juicios es como más abreviado o mucho más corto, es mucho más rápido por la necesidad y la urgencia. ¿Hay un tiempo máximo de resolución? Mira, depende de cada caso, de la complejidad, de lo que se esté pidiendo, incluso también de cómo presentaron este amparo, de la prueba. Bueno, hay determinadas cuestiones que pueden suceder, pero por lo general no deben tardar más de 3 meses. O sea, es algo bien rápido. Es más, puede hasta tener solución en un mes. O sea, el procedimiento es muy rápido. La persona, cuando llega a su abogado, le cuenta lo que sucede. El abogado lo que hace es, entrar en el tema, le solicita la historia clínica, le solicita las órdenes médicas, hace quizás una entrevista con el médico si es necesario, y lo que se hace es redactar esta demanda, porque es una demanda, y se presenta según la justicia, vamos a suponer también que es acá en Capital Federal, a la justicia federal, y lo que hace el juez es tomar la demanda, ver la prueba y hacer el traslado, ¿no? Sigamos en el hipotético caso que es un amparo de salud. Entonces, lo que va a hacer es trasladarlo a esta obra social, y la obra social hace exactamente lo mismo, reúne prueba, quizás hace como una defensa de por qué, cuál es su criterio de por qué no está otorgando el tratamiento o por qué no concede la droga, y después el juez resuelve. No es mucho más. Hay una audiencia previa de conciliación, pero a veces se llegan a acuerdos y a veces no, directamente el juez resuelve. Se necesita saber por qué no lo están otorgando. A veces lo que sucede es que cuando, envío, en mi caso, ¿no? Cuando envío la primera carta de documento solicitando, en este caso, estamos hablando de un tratamiento, solicitando a la obra social la cobertura de este tratamiento, y la obra social no responde, eso también es una respuesta. Es una no respuesta. Entonces, en una demanda se cita esta carta de documento y le contamos al juez lo que está sucediendo, que no hay respuesta y que no están otorgando la cobertura del tratamiento, por ejemplo, ¿no? Claro, y es cuando decías por negación o por omisión, ¿no? Sí, exacto. Y si yo pido, por ejemplo, un medicamento o pido un implante auditivo, mando el presupuesto, el pedido médico, hay que mandar también un informe de una psicóloga, hay que mandar un montón de cosas, presupuestos y demás. Si yo mando todo y no me responden, con esa no respuesta ya es suficiente para mandar una carta de documento. Exacto. Incluso, mira, ahora se me ocurre otro caso, o quizás dentro del mismo caso una respuesta. Imagínate que vos me estabas comentando de que te están solicitando determinado implante o determinado tratamiento, y la obra social de repente contesta sí pero no, o este implante mejor de tal marca o de tal lugar o en tantos días, no sé, si vos necesitas ya, dentro de 5 meses llega, o la diversidad de respuestas que pueden llegar a tener. Ahí otra vez, vamos al médico. ¿Qué dijo el médico? ¿O qué dice el médico? Que lo necesitas ya, que necesitas ese particular, que necesitas, tal y tal cosa. Bueno, perfecto. Necesito que el médico explique eso, que por supuesto que va a estar en la historia clínica o en la orden médica, y esa va a ser la respuesta, o directamente ante esa respuesta de la obra social, en el amparo, vamos a mencionar lo que pide el médico, que por eso estamos como trabados, porque me están ofreciendo algo que no es lo que necesito. Ok. Te quedaste pensando. Sí, me quedé pensando en lo que necesita una persona. Un caso como hipotético, pero por ejemplo... No, pero está bien, es claro. ¿Está bien? O sea, porque... Sí, obvio, porque es un caso posible. Entonces, porque es, si no te responden, si te ponen peros, trabas, o te piden algo que no es así, o si te dicen que no.
que no te lo cubren. Tal cual. El tema también es que, por ejemplo, no sé, en un implante que sale $20.000, por ejemplo, por dar un caso, te pueden responder, te cubrimos 6.000 pesos, Sí. y ahí te están vulnerando un derecho. Y vos quizás ni lo sabés. Decís, uy, no, yo tengo que poner la diferencia, no lo hago nunca. Bueno, en ese caso puede ser que respondan ese valor y no llega a la cobertura, pero puede ser que te llamen directamente y que te digan y traten de negociar con vos. Entonces, ahí ya depende de cada uno. Hay familias que quizás a veces terminan como de alguna forma llegando a un acuerdo previo con las obras sociales con respecto a, bueno, van a conseguir tanto o se va a hacer de determinada manera. Eso también puede suceder, que es algo previo y es una conciliación o es tratar de resolver de alguna forma la situación. Y pasa mucho, yo lo veo en obras sociales chiquitas, que cuando vienen las familias y bueno, empezamos a reunirnos con la obra social o con sus abogados, de repente hacen un ofrecimiento de un porcentaje de cobertura en determinado tratamiento y me miran a mí como diciendo, ¿qué hago? Y ahí ya es decisión de ellos. ¿Y esto en una instancia judicial vos estás hablando? No es algo previo, son conciliaciones previas. Claro, porque es medio un boludeo que en una instancia judicial donde sabes que te corresponde el 100% te ofrezcan eso. Bueno, pero ojo con lo que decís, porque quizás no te sorprendas que encuentres sentencias donde el juez establezca un porcentaje de la cobertura. Okay. Puede pasar. ¿Y el juez puede decir hacer algo distinto a lo que dice la ley? Que la cobertura, en el caso de discapacidad, por ejemplo, es del 100%. ¿El juez puede decir que le cubran el 90%? No. Obviamente que tiene un fundamento, no es que puede, porque sí. Seguramente, no sé, en el caso de, por ejemplo, de un tratamiento, no sé, que no está en nomenclador, en los casos hay tratamientos que están en nomenclador y que son como básicos, entre comillas, para decirlos que sí o sí la obra social, si la persona con discapacidad tiene el certificado, debe cubrirlo. Entonces, quizás hay un tratamiento que no está dentro del nomenclador donde la obra social debe cubrirlo. Entonces, a veces puede suceder que o el juez lo otorgue, o el juez te diga no, o el juez te diga, bueno, por tal y tal cosa, la cobertura es de este porcentaje. Y ahí, bueno, otra vez, lo aceptamos, no lo aceptamos, apelamos, no apelamos, también decisión de la familia y del abogado que esté acompañando, ¿no? a esa familia. Sí, pueden pasar muchas cosas. Claro, es un tema. Sí. Y por ejemplo, no sé, una duda que me surge es, yo necesito un abogado para hacer un recurso de amparo. Tengo que claramente pagar los honorarios. Si yo te llamo a vos, te tengo que pagar a vos. ¿Se le puede exigir a la obra social, por ejemplo, que pague los honorarios de mi abogado? Cuando vos elegís tu abogado, según el abogado que vos elijas, seguramente este abogado a los amparos los va a cobrar de determinada forma o de determinado valor. Hay una ley de honorarios de abogados acá. Pero con respecto a tu pregunta, después en sentencia, el juez regula los honorarios de los abogados y además de lo que ya te cobró al principio, la obra social debe pagarle los honorarios a tu abogado. Vos elegís al abogado que quieras, vas y le pagás. Cuando le pagás, el abogado inicia el amparo, después cuando haya sentencia, el juez además va a regular los honorarios de tu abogado. Cuánto debe cobrar por la presentación de demanda, por todo el procedimiento. Y eso lo paga la obra social. ¿Y en el caso de no tener abogado? Si yo no puedo pagarlo, si no consigo, no conozco a nadie, ¿qué puedo hacer? Bueno, siempre es recomendable tener abogado, ¿no? Y que el abogado de tu confianza realice el amparo. Pero en el caso de no contar con este abogado, acá en Capital Federal podés, por ejemplo, ir a lugares de asistencia jurídica gratuita. Y se brindan, por ejemplo, en universidades, por ejemplo en la UBA, los alumnos de quinto año tienen un departamento donde toman casos de patrocinio gratuito y los amparos los toman. ¿Los toman y los llevan a la justicia? Sí, tal cual. ¿Y si no tienen matrícula, pueden? No, obviamente que lo hacen a través de un profesor que va asistiendo y va guiando. Ah, ok. Pero
vos vas y te reunís con los alumnos, ellos te llevan, y es mejor, porque en amparo se necesita esto también, que es re importante, a diferencia de otros juicios, es que estés todos los días mirando, porque el trabajo, como es tan inmediato y es tan rápido, pueden salir resoluciones que se necesitan muy rápido. Entonces necesitas que alguien, además de un conocimiento técnico, tenga esta disponibilidad de estar constantemente trabajando el expediente. Porque bueno, la sentencia es pronta, entonces se necesita de alguien que esté atento. Y bueno, en las universidades los alumnos están justamente aprendiendo y están muy atentos y los amparos los llevan. También en los colegios de abogados hay un departamento de asistencia gratuita que depende también de cada colegio, pero acá en Cava había, así que también se puede recurrir a ellos. Y también existen las ONG, que las ONG a veces te asesoran y a veces te derivan con algún patrocinio gratuito, o bueno, depende, pero hay opciones en el caso de no contar con un abogado o de no contar con el dinero para pagar el amparo. Claro. Y están las defensorías públicas, ¿no? También. En las defensorías públicas, sí, en las defensorías te informan de tus derechos. Quizás no te van a patrocinar en un amparo, te derivan. Ok, claro, pero te informan en lo que te corresponde, exacto. ¿no? Perfecto. Sí. Que también ahí está bueno saber cuando a uno te deniegan, digamos, un derecho, te podés asesorar allí y decir, bueno, entonces si es un derecho me corresponde un amparo. Tal cual. Porque para vos poder hacer un amparo tenés que saber que te corresponde, si no, no lo haces. ¿Y se puede rechazar un recurso de amparo? O sea, un juez puede decir, no corresponde. Sí, se puede rechazar. Lo pueden rechazar por distintas cuestiones. Se puede rechazar por cuestión de competencia, porque quizás se presenta en un lugar y es en otro lugar. Se puede rechazar por cuestiones técnicas también. Se puede rechazar porque no están claros los fundamentos. Y a veces se puede rechazar también porque no sé, de repente se está pidiendo algo que quizás ya lo estaban tramitando en otro lugar. Sí, hay que ver cada caso, pero se pueden Y si rechazar. no están claros los fundamentos y se rechaza por eso, te digo que rechazó. es culpa del abogado, ¿no? ¿No debería el abogado encargarse de si va a hacer un recurso de amparo que estén claros los fundamentos? Sí. En realidad lo que sucede es que a veces en los amparos de salud hay abogados que no se dedican a salud y quizás redactan el amparo teniendo en cuenta otras cosas, y por eso está bueno ir a un abogado que se especialice en salud si vas a hacer un amparo de salud. Otra cosa es hacer un amparo, por ejemplo, no sé, por una detención ilegal y que de repente estás solicitando un amparo por cuestiones de libertad y por otro tipo de cosas, ¿no? Con garantías constitucionales, y bueno, quizás ahí iría por otro perfil o especialidad del abogado de acuerdo a qué tipo de amparo necesito. En cuestiones de salud, lo que está bueno es que el abogado tenga práctica, que tenga experiencia, y en el caso de que no, o sea, cualquier abogado puede hacerte el amparo de salud, pero en el caso de que no, que sepas que si sucede algo, o que si se pide algo, o que si no está claro algo, sí pueda recurrir a alguien que lo asista. O sea, el derecho es tan amplio. Que el abogado pueda asistir a alguien que lo asista. Claro, que lo asista con respecto a ese tema puntual que está solicitando y que quizás no está tan en boga, o que no está tan en cuestiones médicas, ¿no? O en cuestiones de prueba, o en cuestiones... a veces, por ejemplo, se solicita... he visto, ¿no? Se solicitan determinados tratamientos y los fundamentos no son claros de por qué se necesitan. Entonces, el abogado quizás sí sabe por qué lo necesita, pero dio un fundamento muy corto, y entonces se necesita que quede claro y explicarlo y acompañar la prueba y que no haya duda de por qué se necesita. Claro, porque eso hace que después la sentencia sea más fácil. Exacto, y que además también me contesten del por qué no. O que me hagan un ofrecimiento de acuerdo a lo que yo estoy solicitando y explicando por qué necesito eso. Okay. Y aparte, imagínate que la solución tiene que ser rápida. Entonces, si yo no estoy siendo... O sea,
Hay que ser claros. Claro, si mi fundamento no es que no sea válido, porque es válido lo que estoy pidiendo, quizás, pero necesito que la prueba esté y que, claro, y que sea clara y esto, ¿no? Del valor de la prueba médica o del valor de la explicación o de entender por qué es urgente, por qué lo estoy pidiendo mediante un amparo. Ok. Sí. Y me interesa como, para hacer un poco de énfasis en algo que ya hablamos antes, pero que pasa en el mundo auditivo, que es donde yo más me muevo, que hay gente que está 5 años esperando que le cubran el implante, por ejemplo. Y recién a los 5 años se entera que puede hacer un amparo. ¿Por qué le están dando vueltas y porque nunca recibe el no? Entonces la persona está ahí girando en la nada. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿cómo una persona puede, digamos, despertarse y decir, che, me están dando vueltas? Por lo general, la primera persona que te asiste o te abre los ojos o te lo sugiere es el médico tratante. Cuando ve que a su paciente le está indicando algo y que empieza a pasar mucho el tiempo y que no se le otorgan, los médicos suelen decir hace un amparo. Pero bueno, ahora está en qué recibe el paciente cuando escucha eso y qué hago, porque, o sea, le dicen hace un amparo y bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y a quién voy? Pero 5 años me parece como mucho tiempo. 5 años de verdad es muchísimo. Y después, imagínate, hay que pagar, o sea, la obra social tiene que decir, bueno, dale, lo pago. Tiene que pagarlo, que no es lo mismo decir lo voy a pagar que el pago. Después la importación, una vez que se importa el aparato porque todos vienen de afuera, buscar un quirófano disponible y termina siendo un año más. O no sé, 8 meses, por ejemplo, en mi caso. Todo eso. Claro. Extra. Bueno, ahí se necesitan de médicos que estén aceitados y que sepan o que tengan el valor de decirle a sus pacientes de que, bueno, se está demorando mucho, lo necesitamos con urgencia y la única forma de que esto se trate de manera urgente, que es lo que necesitamos, y es un derecho, además, que tenés como paciente por tu calidad de vida, y es un derecho al acceso a la salud, que realices un amparo para que en 2 o 3 meses ya tengamos otro panorama, porque no podemos seguir esperando tanto tiempo. O sea, te repercute muchísimo en toda tu vida esa cantidad de años. Es muchísimo. Sí. ¿Y cómo uno puede facilitarle, uno como paciente, cómo puede facilitarle el trabajo al abogado? Por ejemplo, no sé, conseguir y encargarse de la comunicación sea por mail, entonces queda todo por escrito. ¿Eso es mejor o da igual? Sí, como cliente o paciente, para facilitar cuestiones de trámites, siempre es bueno tener la carpetita con todos los estudios, con la orden médica, con una historia clínica. Hay lugares donde se pide la historia clínica y te las dan enseguida y hay lugares que no, que también se demora un montón y que a veces como pacientes no exigimos que nos den una historia clínica. Y si ya estamos pensando en que, bueno, voy a tener que recurrir a la justicia porque no me están concediendo determinado derecho, entonces está bueno que ya tenga todo preparado para agilizar más que nada. Siempre falta algo, siempre falta algún papelito, pero si ya tenemos una carpetita con todo ordenado y todo guardado, es como mucho más fácil y mucho más rápido. Sí. Ok. ¿Y cambia algo entre un recurso de amparo de alguien que tiene discapacidad o certificado de discapacidad y alguien que no lo tiene? Bueno, con respecto a la cobertura por certificado de discapacidad, nosotros tenemos en nuestro país un sistema de prestaciones básicas, las cuales están establecidas en un nomenclador. Entonces, las personas con discapacidad que tienen este certificado de discapacidad, lo que les brinda este certificado es el acceso o la cobertura, por decirlo de alguna forma, del 100% de estas terapias. Terapias o tratamientos, ¿no? Lo que sea, tratamientos, incluso también, escuela, todo lo que necesite esa persona con discapacidad están en este nomenclador. Entonces, si yo tengo un certificado, esto debería ser mucho más rápido. En el caso que no tenga certificado y en el caso que no esté en el nomenclador, ahí sí
o sea, debemos abogar por el derecho a la salud y explicar en cada caso particular qué es lo que sucede. Pasa mucho también con cuestiones de salud mental. A veces no sabemos si encararlo, o sea, por qué ley. Pero bueno, eso depende de cada caso. Claro, porque ponele, en el caso de un implante lo podés encarar por discapacidad o por el PMO, Sí, por ejemplo. sí. ¿Y se contiene por discapacidad o depende del caso? No, es por discapacidad, o sea, sí. Ok. Y más si tenés el certificado, es... Tener el certificado de discapacidad, entiendo que ahora ya no tanto, pero es un tema que a veces las familias como que a veces no lo sacan al certificado. Y cuando pasa esto, yo lo que les digo es que o sea, es un derecho tener el certificado, no es algo que te etiquete o que existe un registro, porque se tiene como miedo también a eso. A veces me han planteado esto, ¿no? Porque va a quedar no hay un registro donde la gente va a ir a mirar. Lista negra de seres humanos. Claro, exacto. En realidad es algo que te va a proteger en cuestiones de derechos y de cuestiones que necesites para mejorar tu calidad de vida. Y si ya está el certificado, no hay mucho más que probar, o sea, lo necesito. Se acompaña con la historia clínica, pero tengo un certificado. O sea, para que te otorguen el certificado, no es que tampoco vas a un lugar y te lo dan, o sea, presentás los formularios. Sí, te lo otorgó el Estado. Claro, hay una junta médica todavía. Bueno, eso también es para debatir, pero hay una junta médica, te evalúan y te otorgan el certificado. Claro. Entonces, está claro que necesito de determinados tratamientos o de lo que sea, ¿no? Para mejorar mi calidad de vida. Si hay que hacer un amparo y la persona tenía certificado de discapacidad, pero ahora está vencido, por ejemplo, ¿no? Porque digamos que pasó un año. Yo en algún lado escuché que si la persona, o sea, si vos vas a la instancia del amparo y la persona tenía el certificado de discapacidad y venció hace un año, viste es como que lo sigue teniendo, ¿no? Sí. Con el tema de la pandemia empezó a suceder esto de cómo renovaban, en el caso que, no sé, los vencimientos, que era bastante difícil, y ahí, a partir de ese momento, empezaron a renovar automáticamente y extenderlo un año más. Entonces, incluso este mismo año hay una ley que dice que los certificados de discapacidad que vencieron este año se renuevan un año más, como que se continúan en vigencia. Es como que te dan un changüí de un año. Sí. Pero tenés que ir a renovarlo igual. Pero, sí, tenés que renovarlo igual. Pero hay una ley, o está ahí en tratativas, el tema de la renovación automática en determinados casos. Eso también, o sea, justo con el cambio de gobierno como que quedó ahí, veremos qué pasa. Porque, bueno, se hizo mucho impulso, se acompañó mucho. El tema de la renovación es un tema bastante, o sea, como que de distintas organizaciones, de distintos colectivos, abordan el tema de la renovación, porque la verdad que hay determinados casos que es bastante, como, bueno, es necesario renovarlo, o sea, es como que hace las cosas un poco más difíciles, y lo que sucedía antes es que, bueno, se vencía y quizás las obras sociales enseguida, bueno, se me va a complicar cómo hago para la cobertura, como que, ¿entendés? Van por ese lado. Entonces ahí es cuando la persona con discapacidad empieza a correr de, bueno, necesito tenerlo vigente. Pero en teoría, este año los vencimientos tendrían un año más. Veremos qué pasa. También yo creo que va a haber novedades con respecto a ese tema, porque es un tema importante. Sí, total. Sí. Porque también la obra social sabe cuando se te vence. Sí. Lógicamente le debe salir una... Sí. Deben ya automáticamente con el calendario, es una Tal fiesta. cual. Este mes se vencieron 100 certificados y los auditores ahí festejando. Como la agenda de los cumples. Sí, tal cual. Automático ahí. Ya por cada certificado, 1 kilo de asado gratis. Así que es un tema, los recursos de amparo.
Es un tema, pero son importantes. Y qué bueno que la resolución sea rápida. Yo conozco casos que en 96 horas ya estaba la orden acá en Capital, a la obra social, a que lo cumplan. Mira. Y eso es, uno piensa y dice, wow, no sé, yo por lo menos. Es Claro, como que, y que conoces los dos casos, los de 5 años y los que en un día... sí, hay un millón. De los de 5 años, en realidad no es que el amparo duró 5 años. No, que La no, persona yo no tenía esperó. idea que le correspondía por ley y que era algo que podía iniciar. Sí, hay un montón de casos. O por ejemplo, hay mucha gente que está como en un no sé qué, no sé cómo llamarlo, pero en la hipoacusia hay un tema que si vos perdés la audición de un oído, no accedes al CUD, al certificado de discapacidad. Tenés que tener una disminución auditiva, ponele entre comillas, de un 50% en ambos oídos. Y si vos tenés uno en 50 y el otro en 30, no te corresponde tampoco. ¿Y qué tanta diferencia hay? Eso está mal. O gente que pierde un lado, por ejemplo, y necesitan ponerse un implante o algo, porque si pierden el otro, ¿qué Claro. pasa? Entonces no, claro, espera que pierda los dos y ahí ves, no, o sea, cualquier cosa. Entonces ahí también hay un tema, esa gente no accede al CUD y por ende a un montón de prestaciones. Wow. Eso es algo que me encantaría antes de morir cambiarlo. Sí. Así que es un tema. Sí, necesitamos trabajar en ese tema con médicos para que nos ayuden con los fundamentos y trabajar en proyectos ley. Sí, sí. Y si alguien te quiere contactar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Para algún Bueno, amparo? ¿Para alguna consulta? ¿Para...? me pueden contactar, bueno, por Instagram. Mi Instagram es sanfarina. Y ahí están todos mis contactos. Sorda desde muy, muy chiquita